Este tema es tan complejo que no os lo voy a hacer en un solo vídeo, voy a hacer una serie de 4 vídeos. Así de complejo es. Hola tortuguitas, bienvenidas otra vez al canal. Hoy, ya os digo, no os traigo un vídeo sobre un tema, sino que os traigo el primer vídeo sobre un tema, el primero de 4. Voy a dividir el tema en 4 partes. El primer vídeo, que es el de hoy, va a ir sobre por qué empezamos a consumir carne. O sea, vamos a hablar de evolución. Si no os interesa el tema, os lo podéis saltar, pero para mí es un tema súper interesante y que nos ayuda a comprender lo que vivimos ahora mismo. El segundo vídeo va a ser más sobre nutrición. ¿Qué es lo bueno y lo malo que nos aporta comer carne a nivel nutricional? El tercero va a ir sobre cómo es el proceso de producción de carne, desde el nacimiento hasta la muerte. Y por último vamos a hacer una reflexión sobre cómo sería el escenario ideal sobre este tema en el futuro, vamos a decir, aunque lo ideal sería que fuera ya algo bien establecido, pero bueno, de momento el escenario que tenemos pues es el que es. Lo que no voy a hablar es sobre los efectos en el medio ambiente de la producción de carne. Para eso os voy a redirigir, os voy a decir el link en la cajita de descripción a un vídeo que hizo la gata de Schrödinger sobre este tema, que está súper bien explicado. O sea, realmente lo que yo haría sería coger sus fuentes y explicároslo a vosotros con mis propias palabras, pero el contenido y la opinión es exactamente la misma, así que os invito a ir a su canal a ver ese vídeo porque es una maravilla, está muy bien. Vamos un poco por partes. Tiramos muchos años atrás. A menos que seáis creacionistas, sabréis que venimos de los primates, chimpancé, bonobo, somos un poco una mezcla de eso evolucionada. Los chimpancés y bonobos tienen una dieta básicamente, yo no les digo herbívoros, les digo vegetarianos, porque básicamente consumen productos de origen vegetal, raíces, frutas, verduras, bueno, verduras no tantas porque en la naturaleza hay pocas, pero frutas, raíces, rizomas, eso sí. Y de vez en cuando pues le echan mano a algún ratón pequeñito que se encuentren por ahí, a termitas, hormigas, este tipo de productos de origen animal, que son bastante puntuales en su dieta. Pero bueno, nosotros venimos de ahí, de esa dieta. ¿Cómo pasamos de esa dieta prácticamente herbívora a la dieta que tenemos ahora con bastante consumo de carne? Fue gracias o por culpa de una época bastante heavy de sequía. En esos tiempos el Homo sapiens aún no existía, estábamos más por la fase del Homo ergaster, que se encontró con un panorama de mucha sequía que transformó los bosques en los que el Homo ergaster vivía en sabana, un ambiente más de sabana, donde encontrar frutas, raíces y este tipo de productos vegetales pues era más complicado. ¿Qué solución encontraron para poder sobrevivir? Pues comer carroña. Carroña, carne, no cazaban prácticamente, ya os digo, igual algún ratón, cosas así pequeñas, pero un antílope no lo cazaban ni de coña. En ese entonces lo que hacían era, pues si se encontraban un cadáver a medio comer, pues se lo llevaban y se lo comían ellos. O si se encontraban, yo qué sé, un depredador que había cazado una presa, pues si eran muchos y podían alejar al depredador, asustarlo de alguna manera y quedarse con su presa, pues eso es lo que hacían, eran bastante oportunistas. De hecho, la imagen del megacazador, de ese hombre de las cavernas ya neandertal, ya más evolucionado, que las patrullas de hombres iban a cazar mientras las hembras se quedaban en la cueva con los niños y tal, es bastante falsa. Realmente sí que había partidas de hombres que iban a la caza, pero la mayoría de veces volvían a casa, a la cueva, con las manos vacías. Lo que comían básicamente eran pues frutas pequeñas, bayas, raíces que las hembras conseguían. También algunos insectos, depende un poco de lo que cogieran las hembras que se quedaban por los alrededores de la cueva. Pero carne como tal no se comía tan a menudo. Y muchas veces, ya os digo, no era tanto la caza, que durante la época del Homo neandertal y sapiens sí que hubo más caza como tal, se cazaba en grupo, pero no era tan eso como una escena más de carroñeros y oportunistas que si se encontraban una presa a medio comer, pues se la llevaban y se la comían. Nada más.
fue una forma de sobrevivir a ese nuevo escenario, ¿no? Tenían eso, una dieta bastante vegetariana y de repente, no hay frutas, no hay comida, tenemos hambre, hubo muchas épocas de hambruna y pues como estaban medio preparados para ese consumo de carne, lo aprovecharon en su favor y empezaron a comer carne con más frecuencia. Estos cambios en la dieta dieron lugar a ciertos cambios también en nosotros, en nuestra anatomía y nuestra fisiología, ya desde el Homo ergaster. Uno de estos cambios fisiológicos fue nuestro gusto por la carne. Muchas veces, si sois vegetarianos o si alguna vez habéis pensado sobre el tema, habréis dicho, buah, yo no puedo ser vegetariano porque echaría de menos demasiado el fuet o un buen entrecot. O soy vegetariano, pero cómo echo de menos un buen chorizo. Bueno, es que la carne nos encanta. Pasa un poco como con el azúcar. El azúcar nos gusta mucho porque las moléculas de glucosa que hay en el azúcar, o la sacarosa en sí, nos indican que esa es una fuente muy potente de energía. Y le indica al cerebro, oye, que esto está lleno de energía, esto te tiene que saber a gloria, y claro, nos sabe dulce, es un sabor que adoramos. Bueno, pues con la carne pasa un poco lo mismo, pero con la proteína. La carne es una grandísima fuente de proteína, entonces nuestro cerebro reconoce los aminoácidos, que son los bricks, digamos, que construyen las proteínas, reconoce los aminoácidos con el sabor umami. Umami es el quinto sabor, es relativamente nuevo, relativamente, ya haré un vídeo sobre esto, y lo reconocemos como un sabor sabroso, de hecho se define así, es como el delicioso, un sabor delicioso. Entonces, vinculamos el umami con los aminoácidos. Por lo tanto, la carne es normal que se nos haga bastante apetitosa porque tiene muchos aminoácidos que son buenos, son un buen aporte y es algo que nosotros necesitamos en nuestra dieta. Otra cosa es que sea de origen animal o vegetal, que los vegetales también tienen los aminoácidos, pero bueno, en esa época la fuente más eficaz era la carne. Bastantes años más tarde, cuando ya apareció el Homo sapiens, abandonó África y se fue para Europa, se encontró con otro cambio climático bastante heavy, pero esta vez fue una helada, una época de hielo bastante hardcore. Claro, con el hielo tampoco crecen muchas cosas vegetales, entonces nos vimos otra vez en ese escenario de hambrunas constantes que se podían resolver con el consumo de carne. Básicamente, provenimos de unos animales vegetarianos, como digo, entre comillas, y nos tiramos al mundo de la carne por pura necesidad, por hambre, por cambios climáticos. Nos adaptamos a los nuevos cambios consumiendo carne. Entonces, en ese sentido es normal que la carne nos parezca tan apetitosa y que la queramos consumir con tanta avidez. ¿Cómo participó además la carne en nuestro desarrollo? Ahí hay dos cosas. Primero, el consumo de carne, luego la cocción. Hay un antropólogo llamado Richard Wrangham que tiene una teoría bastante aceptada, que es que la cocción de los alimentos nos hizo humanos. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si os fijáis, en los primates la cavidad bucal es enorme, los dientes son enormes y no son carnívoros. Muchas veces pensamos, ¡buah! Tienen unos colmillos súper grandes, comerán carne. No, lo que tienen son unos molares enormes que sirven para machacar la fibra de los vegetales. Tienen esta cavidad enorme, además una capacidad para abrir la boca apabullante, o sea, no sé si habéis visto bostezar a un chimpancé, es como si se le dislocara la mandíbula, una barbaridad. Tienen además una cavidad abdominal bastante amplia, bastante gruesa. ¿Por qué es esto? A ver, nosotros no somos rumiantes, ¿vale? Los rumiantes, como las vacas, ovejas y cabras, tienen un estómago de 4 cavidades. No tienen 4 estómagos, tienen un estómago de 4 cavidades. La cavidad más grande y más importante es el rumen. En esta cavidad es donde se concentran todas las bacterias que fermentan los alimentos vegetales. Como os dije en el vídeo de la fermentación, la fibra, los vegetales están compuestos básicamente por celulosa. La fermentación es una forma de predigestión, porque rompe ciertas cosas que nuestro aparato digestivo no puede romper. Una de estas cosas que nuestro aparato digestivo no puede romper y que se tiene que hacer mediante la fermentación es la celulosa.
En el caso de los animales herbívoros, o bien son rumiantes y tienen una cavidad en el estómago enorme que sirve para eso, es como una cámara de fermentación, o bien hacen la fermentación en el colon. Es el caso de los primates, caballos, todos los herbívoros que no son rumiantes. Tienen un colon enorme donde hay toda esa microbiota que hace la fermentación y que obtiene los nutrientes de la fibra, la celulosa, etc. Bueno, pues en el caso de los primates tienen un abdomen enorme porque necesitan mucho espacio para abarcar ese colon enorme que les permite tener una dieta herbívora. Nosotros ya no lo tenemos, lo teníamos, pero ya no lo tenemos. ¿Por qué? La teoría de Richard Wrangham es que el hecho de cocinar los alimentos es también como una predigestión. Hacen que las estructuras de los alimentos se rompan. Habréis cocinado espinacas alguna vez, sabéis que de una bolsa así, de repente cuando lo cocináis tenéis una cantidad mínima, es como si os estafaran. Bueno, pues no es solo el agua, también es la fibra que se rompe y obtienes pues un volumen bastante menor. Con la carne pasa un poco lo mismo, también disminuye un poco el tamaño y es como más fácil de masticar. Esta cocción de los alimentos, el hecho de que se rompieran las estructuras de los alimentos, hace que nosotros ya no necesitáramos ni unos dientes tan grandes, ni una cavidad bucal tan grande, ni un estómago tan grande, ni un colon tan grande. Esto todo hizo que tuviéramos esta figura pues más fina. El hecho de cocinar los alimentos no solo nos daba una digestión bastante más fácil, sino que además sacaba más rendimiento de los alimentos. De hecho, en ganadería no se les da el trigo así, tal cual, a los animales. Se suele fermentar antes. Porque es eso, es una predigestión. De este modo ya se rompen un poco las estructuras de la celulosa y el animal no tiene tanto trabajo a la hora de digerir. Esto significa dos cosas. Primero, que obteníamos más energía con menos alimento y dos, que no necesitábamos tanta energía para digerir, porque las digestiones eran mucho más fáciles y mucho más cortas. Los animales herbívoros se pasan el día comiendo, porque es una digestión constante. La digestión es tan difícil o tan lenta que se pasan todo el día, ahora mastican, ahora digiere, todo el día están así. Bueno, pues con la cocción de alimentos y con el consumo de carne lo que se consiguió es eso, obtener más energía con menos alimento y gastar menos energía en la digestión. Richard Wrangham habla de que aproximadamente los alimentos cocinados aportan un 10% más de rendimiento energético que los alimentos crudos. Todo esto, aparte de estos cambios anatómicos que conllevó, hizo que hubiera un exceso de energía de los alimentos y, por una vez, en lugar de transformar esa energía toda en grasa y hacernos obesos, lo que hizo fue dirigirse al desarrollo del cerebro. Por eso tenemos un cerebro tan desarrollado, porque sacamos provecho del consumo de carne y del consumo de alimentos cocinados. Es por eso también que nuestros bebés nacen bastante inútiles. Quiero decir, hay muchos animales mamíferos que nacen y a los 5 minutos están corriendo, o que al menos abren los ojos o pueden reptar o tal. Nuestros bebés son completamente inútiles, o sea, no sobrevivirían nada, ni un día en la naturaleza solos. Esto es porque durante la gestación se da tanta energía para el desarrollo del cerebro que el resto del cuerpo se queda un poco a medio cocer. Qué bruta soy. En fin. En este aspecto y por estas razones se puede considerar que el consumo de carne nos hizo humanos, el consumo de carne y alimentos cocinados. Fue bastante importante y determinante a la hora de hacer que el Homo sapiens se desarrollara como tal, además de ayudar a sobrevivir a la especie, porque como os digo, en épocas como la época de glaciación, pues teníamos esa opción, no solo consumir alimentos vegetales, también consumir alimentos animales. Para este vídeo en especial os voy a recomendar una lectura muy interesante que es El mono obeso. Este libro explica muy bien ese paso del Australopithecus al Homo sapiens, lo explica de forma bastante amena, esos cambios anatómicos, los cambios en las necesidades nutricionales, a qué son debidos, cómo sucedieron, hace también una comparativa con el aparato digestivo de esos primates tipo chimpancé, bonobo, de donde venimos, y explica muy bien también por qué razón todo esto y otras cosas nos llevó a que el sobrepeso y la obesidad sean tan comunes actualmente
y por qué están relacionadas o cómo están relacionadas con enfermedades tipo diabetes, enfermedades cardiovasculares, colesterol, etc. Es una lectura muy interesante, así que os lo recomiendo. Aparte de que os quiero dejar claro que os tenéis que suscribir, no, fuera bromas, os quiero dejar claro que este es un tema tan complejo que seguramente en algún momento la voy a cagar. Entonces, más que nunca, que yo eso lo remarco mucho, más que nunca, contrastad. Si algo os chirría o os suena raro, contrastad, buscad información. Si estoy equivocada, me lo dejáis en los comentarios, que yo encantada de revisar la bibliografía y las fuentes y de buscar si realmente hay ese error o simplemente es algo que se puede interpretar de distintos modos. Por este vídeo es todo. Creo que este es el más denso, en plan, porque habla de evolución y cambios anatómicos y estas cosas, ¿vale? Pero creo que es importante saber un poco la base de dónde venimos y por qué somos así, entonces quería explicarlo un poco también porque el tema me apasiona. Total, eso, que en el próximo vídeo vamos a comentar los efectos que tiene el consumo de carne a nivel nutricional y para la salud. Y eso es todo, así que nos vemos.